pie, iglesia, y vamos a abrir la palabra esta mañana, libro de Génesis. Génesis capítulo 23. Génesis capítulo 23 en nuestras Biblias. Cuando ustedes lo tengan, me dicen un fuerte amén, por favor. Génesis capítulo 23. Dice la palabra del Señor. Siempre les pido que le pongan cuidado a la lectura para que sea más fácil la reflexión y la porción donde Dios nos va a hablar. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpelá, que tiene al extremo de su heredad, que por justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het. Y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpelá, al oriente de Mamre, la heredad que la cueva con la cual estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpelá, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Padre, esta mañana nos acercamos a esta palabra. Dios, tú sabrás la situación que vive cada uno de mis hermanos y la razón por la cual has enviado esta palabra. Las pérdidas en nuestra vida a veces no son necesariamente para destruirnos. Las pérdidas son un impulso para sacar lo mejor de nosotros. Que así como Abraham pudo entender que la muerte de Sara, su mujer, no era una situación necesariamente solo de vivir llorando,
así también nosotros comprendamos el por qué suceden las pérdidas. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amables hermanos y hermanas. Muy bien. El relato de Génesis aparentemente, y digo aparentemente, habla de la muerte de Sara. Póngame atención. Aparentemente el relato tiene que ver con una muerta y con un entierro. Sin embargo, cuando usted suma todo el contenido del capítulo 23 del libro de Génesis, se habla más de la tierra que posee Abraham que de la misma muerta. No sé si me doy a entender con eso. Digo esto porque a veces las pérdidas en la vida de todos los seres humanos, que dicho sea de paso, son una experiencia inevitable. Las pérdidas en los seres humanos nos marcan para bien o nos marcan para mal. No podemos evitar en algún momento de nuestra vida perder un familiar, por ejemplo. Si aún no lo hemos perdido, pues muy pronto lo vamos a perder. No porque sean buenos o sean malos, es que la muerte no es un hecho de merecerlo. La muerte es el camino que todos los seres humanos llevamos en este planeta. El problema es que nos negamos a reconocerlo. Pero nuestra misma existencia biológica nos hace que debemos de reflexionar que cada día que pasa le damos gracias a Dios por este día más que nos ha dado. En realidad no es un día más, en realidad es un día menos de existencia. Ayer sábado estábamos más lejos del día de nuestra muerte que hoy domingo. Mañana lunes vamos a estar más cerca que hoy domingo. Y parece ser que los seres humanos no nos gusta hablar de la muerte, y diariamente nosotros vamos experimentando diferentes muertes en las células, en las ¿cómo se llama? En las neuronas. Se viene, hermano, ¿y a qué es que viene a la iglesia? A culto, a culto, a culto. A veces no sabe por qué, o sea, se le van muriendo las neuronas. Ahí hablamos con los pastores de la edad biológica nuestra. O sea, mire, si hace 15 años mi pelito era negro, 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 y hoy blanco, blanco, blanco. ¿Por qué? Se murieron esas, digamos, partes del cabello que alimentaban y hacían tener negro el pelito. Que por genética, que por esto, que por lo otro, vamos falleciendo día con día. Todos. Lo primero que usted debe de ver cuando amanece es: ¿y ahora qué se murió de mí? Hay quienes ya se les murió la sonrisa hace años. Hay otros que, este diente lo ando flojo, y estos ya no son los dientes de leche. Pero no sé si me entiende la idea de la muerte. La muerte es algo que estamos cada día acercándonos hacia ella. Dice el Salmo de que las generaciones son 70 años y los más robustos son ¿cuántos? 80. Pero esto lo dijo el Salmo pensando en una generación que comía bien, que dormía bien y que no tenía tantos líos como nosotros. Si pudiésemos actualizar ese salmo en este momento, imagínense cuánto va a durar la generación nuestra que primero no come bien, solo se anda hartando grasa. No duerme bien por estar viendo TikTok y babosadas en las redes sociales. ¿Qué más? Y vivimos en un ecosistema en donde usted sale en las mañanas no a respirar aire, a tragar humo de los buses y de los carros.
En ese sentido, la media de vida, usted ve en los hospitales, hoy la media de vida es 40, 50 años que la gente se muere. Antes, hace unas décadas atrás, solo se oía: se murió la niña Chabela en tal cantón. Pues sí, pero la niña Chabela ya tenía 110 años. Hoy usted va y ve las colas largas que hay en los hospitales: insuficiencia renal, cáncer, no sé qué. Y usted pensaría ver solo adultos mayores, pero solamente hay jóvenes. Ahora, ¿pero por qué le estoy planteando esto? Para que usted sepa que la muerte es una realidad y que tarde o temprano va a llegar a nuestra vida. Se murió su papá, se murió su abuelo. ¿Ya pensó cuánto tiempo le queda a sus abuelos si los tiene vivos? ¿Ya pensó cuánto tiempo le queda a sus padres, madres si los tiene vivos? ¿Ya pensó cuánto le queda a la tía? ¿Ya pensó cuánto le queda al tío? ¿Ya pensó cuánto le queda? O sea, es una realidad. Y la pregunta es: ¿y cómo voy a enfrentar esas pérdidas? A una madre, por ejemplo, que perdió al embrión de su bebé, que estaba recién naciendo, creciendo, pero sin embargo a los 5, 6 meses, 7 meses le dijeron: mire, lastimosamente usted ha tenido un embarazo fallido. Y claro, esa pérdida es una cuestión traumática. Es una cuestión de tirar a alguien por los suelos. La Biblia menciona acerca de las pérdidas y cómo las personas lo enfrentaron. También he de decir a nivel introductorio que pérdidas en la vida representan aquellas cosas que probablemente no queremos vivir, que no queremos pasar, pero que tarde o temprano van a llegar a nosotros. Y lo que Dios quiere decirnos esta mañana es: ¿y cómo vamos a enfrentar esas pérdidas? Primero, unas pérdidas a nivel biológico, a nivel físico, que alguien se muere, su papá, su abuelo, sus familiares, su hermano, lo que sea, consanguíneamente hablando. Pero también pérdida puede representar que perdió un trabajo, que perdió una empresa, que perdió una relación, que perdió un dinero, que perdió una amistad, que perdió. ¿Cómo enfrento esa pérdida? ¿Cómo me repongo de ello? ¿O qué va a hacer de mí esa pérdida? Y en el caso de Abraham, la Biblia nos va a mencionar a Sara, quien por cierto es la única mujer en la Biblia de la cual se dice su edad. No hay ninguna otra mujer en la Biblia de la cual se mencione su edad. Ya desde el pasado tenían aquellos que le preguntaban a las mujeres: ¿cuántos años cumple? Eso no se pregunta, decían todas, desde esta fecha. Pero la única que se menciona su edad es Sara. Dice el versículo 1 que ella tenía ¿cuánto? 127 años. Y también añade otro dato que a nivel de, digamos, narrativa bíblica es por destacar. Dice: tantos fueron los años de la vida de Sara. Y ese tantos en el hebreo pareciera ser que, como quien dice, Abraham ya se había acostumbrado tanto que pensó que toda la vida la iba a tener allí a la par. Abraham ya se había acostumbrado tanto, sus hijos, Sara también vio el nacimiento de su hijo Isaac. Sara vio cómo él se casó con Rebeca. Y les decía a los hermanos de las 7 que hay que tener cuidado. Cuando uno lee relatos bíblicos, no están escritos de manera cronológica. ¿Cómo así, pastor? Si en el 23 me habla de la muerte de Sara y en el 24 me dice que Abraham busca esposa para Isaac, se escucha incongruente pensar de que Sara conoció a la esposa de Isaac. Pero sin embargo, esto tiene una explicación, porque los relatos bíblicos no han sido escritos de manera cronológica. Han sido puestos ahí por un armado teológico que tiene que ver con todas las escuelas que hicieron estos documentos, especialmente el Pentateuco. Por ejemplo, en Génesis ya se habla de reinos, cuando ni siquiera el pueblo es tribu.
¿Ha oído a Melquisedec? Que era el rey ¿de dónde? De Salem. ¿Cómo se está hablando de reyes en Génesis? Entonces, pero es porque los relatos no han sido escritos de manera cronológica. Y por otro lado también hay relatos que se han duplicado o triplicado. En el Pentateuco podemos encontrar algo similar a los evangelios, pero eso no es tema de este momento. Solamente quiero aclarar por el hecho de que Sara sí conoció a Isaac, sí conoció a su esposa, sí conoció todo lo que pasó con sus hijos y llegó a vivir 127 años. Pero dice el versículo 2, y quiero que vean: murió Sara en Kiriat Arba, que es en Hebrón, en la tierra de Canaán. Y dice el pasaje en el versículo 2 que vino Abraham a hacer duelo por Sara. ¿Y a qué dice? Y a llorarla. Aquí está el impacto. Aquí está la manera que se experimenta una pérdida. Aquí está la manera como el ser humano tiene que llorar, tiene que sentirse devastado, tiene que sentirse, y no hay ningún problema en esto. Cuando uno va a los funerales, yo siempre digo: hermana, si quiere llorar, llore; hermano, si quiere llorar, llore. Porque hay pastores payasos, va, y porque está llorando y que no ve que está en el cielo. No sea payaso. Los seres humanos experimentamos dolor. Bueno, ¿no es cierto que cuando Jesús llegó allá donde Lázaro, qué pasó con Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Entonces es un sentimiento humano para darnos cuenta que somos seres humanos. Pero aquí el problema no es llorar, el problema no es hacer duelo. El problema es: ¿y qué va a producir en mí una pérdida? ¿Voy a pasar llorando 1 año, 2 años, 3 años, 10 años? ¿Voy a pasar y me voy a quedar así desarmado? ¿O le va a cantar a Abraham a Sara que nos entierren juntos? No, amados, quiero que entienda algo. La vida de los seres humanos está marcada primero por la voluntad de Dios, que nos dice cuándo nacemos. Y luego está marcada por la voluntad de Dios, que dice: hasta aquí llegaste. Y de ahí no pasas. No importa, te podés ahogar tomándote un vaso de agua, te podés morir cayéndote de 2 gradas. Es que no es como moriste, es que Dios dijo: hasta aquí llegó mi propósito contigo en la tierra. No pasas. La muerte no es porque alguien es bueno, porque es malo, pero no. La muerte es porque Dios ya cumplió su propósito en algo, en alguien. Por eso dice Pablo, cuando ya está a punto de morir: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me queda esperar la corona que Dios tiene preparada para los que le aman. Pablo era consciente de su muerte. Jesús también era consciente de su muerte. Ya les dije que me van a entregar a las autoridades, que me van a hacer esto, me van a crucificar, pero también voy a resucitar, decía Jesús. Pero era consciente de su muerte. Entonces aquí Abraham vive esta situación, hace duelo, llora, pero dice el versículo 3, ¿cómo dice el versículo 3? Y se levantó. Me encanta porque el verbo hebreo que ahí aparece es: hey, Abraham no se va a quedar chillando. Abraham se va a levantar. Cuando vivimos esas cosas, amados hermanos, el único que nos da la capacidad de levantarnos solamente es la fuerza del Espíritu Santo. Nadie puede, ningún concepto psicológico, ningún tratamiento psicológico puede hacer que alguien se levante de una pérdida. El único que puede sostener los momentos y horas más amargas y duras solamente es el Santo Espíritu de Dios, que lo va a levantar. Y Abraham se levanta. Pero ¿qué pasó con Abraham después de la muerte de Sara? ¿En qué pensó Abraham después de la muerte de Sara? Que ahí no dice el texto: y de repente entonces ahí llamó a Agar para que llevara a sustituirla. No.
Abraham siguió caminando a la promesa que Dios le había hecho. Génesis 12, vaya ahí conmigo por favor. Génesis 12. Génesis capítulo 12, ¿ya lo tienen ahí conmigo? Mire cómo dice el texto bíblico. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Y qué dice después el texto? Te bendeciré. ¿A qué se refiere esta bendición? A tierra. Nación grande es genealogía. Te bendeciré es tierra. Y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué dice el pasaje? Y serás bendición. Pero hasta el capítulo 23 de Génesis, Abraham lo único que ha visto es a Isaac. Lo único que ha visto cumplido Abraham de la promesa que Dios le hizo fue que su hijo ya nació. Pero a estas alturas de su edad todavía no tiene tierra. Y si no tiene tierra, pues mire, podrá tener miles de genealogías, pero lo más importante para el antiguo oriente era la tierra. Por eso, si usted lee, creo que es en el libro de Samuel, aparece un señor llamado Nabot que no le quiere vender la tierra a Acab. A Acab le dice: yo te voy a pagar, te voy a duplicar, te voy a triplicar. ¿Y qué le dice Nabot? No, señor, no te puedo vender la tierra porque es herencia de nuestros antepasados. Entonces, quiero nada más resumir la introducción. La experiencia de Abraham en el capítulo 23 es que ha sufrido una pérdida. Pero esa pérdida puede marcarle para bien o para mal. Para mal sería que esto lo hizo que mejor muriese rápido a la par de Sara, pero no se había cumplido la promesa de la tierra. Para mal sería que él no solamente la hubiese sustituido con Agar o con cualquier otra mujer que tenía a la par. No, él lo que hizo fue caminar hacia la promesa que Dios le había hecho, que le había dicho: yo te voy a dar una tierra. Pero hasta hoy no la tiene. Versículo 20, vean por favor. Si querés ponérmelo en la NBI de una sola vez, hijo. Estoy en Génesis capítulo 23, versículo 20, NBI. Miren lo que dice: de esta manera. ¿Están leyendo eso, hermano? De esta manera. ¿De cuál manera? Con este episodio doloroso. Es decir, la pérdida que sufre Abraham de Sara le impulsa para que, ¿qué dice el texto? El campo y la cueva que estaban en él dejaron de ser de los hititas y pasaron a ser propiedad de ¿quién, hermanos? Pero ¿cómo fue la manera? Difícil, dura, complicada. Pero es que ahí es donde a veces uno no entiende que las cosas en la vida no pasan por gusto. Las cosas en la vida tienen un propósito de parte de Dios. Si Abraham no hubiese sufrido la pérdida de Sara, él jamás se hubiera impulsado a comprar esa primicia, esa cueva de Macpelá que dice el capítulo 23 de Génesis. Poniéndolo en nuestro contexto, si una persona jamás hubiese perdido ese trabajo, que fue difícil, que fue duro, que fue complicado, se puso a llorar: me quitaron del trabajo, ya no sigo trabajando, ya no tengo salario, ya no tengo seguro, ya no tengo esto. Pero si no le hubiesen quitado ese trabajo, si no hubiese sufrido esa pérdida, jamás se hubiese impulsado a crear su propio negocio o su propia empresa. ¿Están aquí conmigo todavía, hermanos?
Si esa persona no hubiese experimentado ese dolor, ese quebranto, esa situación, jamás se hubiera impulsado para ser lo que hoy es. Amados hermanos, debemos de comprender que en la vida las cosas no pasan por casualidad o por suerte. Es que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Lo que queremos hacer a través de este mensaje, denle un fuerte aplauso, es, digamos, condensar esas experiencias dolorosas, poder dinamizar, o como dicen el lenguaje actual, no, el lenguaje actual se llama de la resiliencia, que yo tomo el dolor, que yo tomo toda la pérdida, que yo tomo toda lo traumático, lo tomo para poder hacer algo nuevo, para poder hacer algo grande. Y eso precisamente es lo que vive Abraham. Un duelo, lágrimas, quebranto, pero no terminó triste. Es más, cuando hay una pérdida, siempre hay un antes y hay un después. ¿Cómo es el antes de Abraham? Lea por favor el versículo 4. Versículo 4, ahí déjamelo en la NBI, solo poneme Génesis 23, versículo 4. ¿Qué le dice? Entre ustedes yo soy un extranjero, un extraño. No obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi difunta esposa. ¿Cómo comienza Abraham en el relato? Como alguien que no tiene nada, como alguien que no tiene dónde caer muerto. Pero lean una vez más conmigo el versículo 20. ¿Cómo termina? Comienza siendo extranjero y termina, versículo al final: dejaron de ser de los hititas y pasaron a ser propiedad. Ahora Abraham ya no es extranjero, ahora él ya tiene su propia porción de tierra, una cueva, algo chiquito, pero ya la tiene. Antes de esto no tenía nada, pero hoy esto es las primicias de algo que Dios va a hacer con él grande. Ey, pero ¿y si no hubiese muerto Sara? ¿Y si no hubiera pasado este quebranto? ¿Y si no hubiera pasado este suceso? Hubiese sido siendo el mismo. Sin embargo, Dios toma cosas difíciles, Dios toma cosas dolorosas, Dios toma experiencias a veces traumáticas en la vida de los seres humanos, pero no lo hace para destruirnos, lo hace para hacer de nosotros grandes personas y para manifestar su gloria en cada una de nuestras vidas. Quiero decir, amados hermanos, que alguien dirá: pero es que lo único que tuvo ahí Abraham fue solamente una cuevita, la cueva de Macpelá, un sepulcro pues. Pero de ese sepulcro Dios hizo grandes cosas con Abraham. De un sepulcro en el Nuevo Testamento, mientras todo el mundo lloraba y se quebrantaba por Jesús, de un sepulcro Dios creó la salvación para toda la humanidad. En un sepulcro allá en el Gólgota, en ese sepulcro que no le pertenecía ni siquiera a Jesús, sino que a José de Arimatea. Ahí cuando todo parecía perdido, ahí cuando las mujeres iban detrás de Jesús en la cruz, ahí cuando los discípulos estaban aterrorizados, llenos de miedo, pero ahí en ese sepulcro, en esa cueva, la gloria de Dios se manifestó, iglesia. Y no quedó Jesús ahí en esa cueva, sino que resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. En un sepulcro, en una cueva de Macpelá, yacen los restos de Sara, la que un día le diera un hijo a Abraham, la que un día él lloró, la que un día hizo duelo. Pero ahí están solo los huesos, porque de ese dolor y de esa cueva y de esa tumba Dios hizo una nación tan grande que hasta el día de hoy permanece. Y de la cueva en la que tú estás, en la que yo estoy, de las lágrimas que Dios ha hecho que nosotros experimentemos, Dios también hará grandes cosas en nosotros, porque Él ha prometido cosas buenas y grandes para nosotros, iglesias. Dele un fuerte aplauso.
Pero no será fácil. Y aquí quiero que usted aprenda algo esta mañana. Todas las promesas tienen un costo. ¿Puede decirle a su vecino eso? Todas las promesas tienen un costo. No es que lo va a pagar con dinero. No, tienen sacrificios, tiene entrega, tiene un recorrido, tiene un camino que llevar. El que hace dinero, por ejemplo, en nuestro tiempo de manera justa, sabe que para llegar a tenerlo ha sido un proceso que le costó. El profesional que destaca en nuestras sociedades, si lo hace de manera digna y honorable, ha sido un proceso largo que ha tenido que pagar. Porque las cosas gratis, esas no sirven. Las cosas que se dan gratuitamente, esas no se valoran, no se aprovechan. Pero lo que realmente nos cuesta en la vida, eso sí lo llegamos a valorar. Por eso la salvación de Jesús, dice alguien, la salvación de Dios fue gratis. No, señor, costó la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así también mi promesa. Así también esta mañana vamos a aprender cómo Abraham camina hacia esa promesa. Camina hacia eso que Dios le ha prometido. Aquí Abraham, después de esta experiencia dolorosa, puede decidir: no, entonces yo mejor me vuelvo allá de donde soy, allá voy a comenzar a ver con qué otra mujercita me enrolo. Mire, y yo no sé por qué los seres humanos, cuando tienen una experiencia de pérdida, ¿por qué hacemos todo lo contrario? Fracasó con el marido, ahí va a conseguirse otro a los 2 meses. Fracasó con este, ahí va otro al mes. Dese cuenta de una vez que el amor más puro y más sincero solamente lo tiene Jesús de Nazaret. Para hombres y para mujeres. Abraham no hace eso. Él camina hacia la promesa. Él camina hacia la tierra. Y aquí en el camino nos va a enseñar cómo yo puedo caminar a mi promesa. Versículo número 4. Ahí en las Biblias nuestras, Valera 60, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. ¿Ok? Ningún hitita quiere vender su tierra. Ningún terrateniente vende su tierra. Amado hermano, si usted, y ojo este consejo que le voy a dar en la vida, si usted ya logró tener su terrenito, su tierra, lo que heredó, por lo que más quiera, jamás lo venda. Ha sido el sacrificio de sus padres, de sus abuelos. La tierra, dicen los terratenientes, esa no se vende. Eso lo sabían todos los pueblos antiguos. No se vende, no tiene precio. Sin embargo, en el versículo 4, Abraham toma la iniciativa. Hay un versículo, no sé qué en traducción, yo leí 6 traducciones de este pasaje, pero hay uno que dice: les fue a proponer a los hititas que le vendieran, pero lo más lógico es que le dijeran: no te vendemos, no te vendemos. ¿Por qué? Porque ninguno de estos de la antigüedad vendía su tierra. Nadie. Y miren la respuesta que le dan en el versículo 5 los hititas o los hijos de Et. ¿Ya están ahí conmigo? Respondieron los hijos de Et a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. ¿Y qué le ofrecen en el 6? En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y aquí viene la primer trampa para las bendiciones. Se llama hoy la cultura de la vivianada. ¿Cuál es la cultura de la vivianada? Que yo no quiero que nada me cueste.
Si le dicen a Abraham, no hombre, no te preocupes, hombre, ¿dónde la quieres enterrar? Tengo ahí un nicho en el jardín de recuerdo, tengo otro allá en Montelena, tengo otro allá en la calle de Oro. ¿Cuál quiere, papito? Y quizás si hubiera sido Abraham del Táber de Ciudad Delgado, quiero dar un testimonio. Para gloria y honra del Señor me dieron un hoyo donde meter los huesos de Sara. Mire la respuesta de Abraham 7. Y Abraham se levantó, se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar. No quiero pasarme al punto 2 de cómo recibir la bendición. Quiero primero comenzar con el 1. Las cosas, para que las valoremos, tienen que tener un precio. Tienen que tener un valor que nos cueste. ¿Cómo no vamos a valorar lo que nos ha costado tanto? Iglesia, ya no vivamos solo. Señor, te pido en mis oraciones que hoy en la mañana que amanezca me tropiece con una bolsa llena de pisto. Así son las oraciones de los creyentes. O van allá: Padre, que el billete de lotería que me vende la señora, ese sea. ¿Por qué? Porque usted es un holgazán y haragán. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que el obrero es digno de su salario. Y Dios no bendice haraganes. Él le va a dar fuerza, dice Deuteronomio, para poder multiplicar el dinero que está en su mano. Pues sí, pero tiene que trabajar. Por eso, mire, yo no sé por qué me da cosa en la iglesia. Las personas, entre más se le regalan cosas, más desagradecidas son. No lo valoran. Regalamos comida, ahí aparecen tiradas las pupusas. Regalamos pancitos con frijoles, allá los dejan en las bolsas tiradas. O sea, claro, no lo valoran porque no les cuesta. No lo valora. Ahí pasan, miren, los baños, tiran papeles, la gente puede ver que se está saliendo el agua y no ve lo posible para levantar la palanca. A veces usan de juego, ocupan para lavarse las manos los baños, va de presionarlo, va. ¡Qué chivo! Porque al que no le cuesta, lo hace fiesta. Y a veces por eso no valoramos las bendiciones de Dios, porque a veces no nos cuestan nada. Pero a Dios sí le ha costado mucho. Imagínense cuando uno antes era pequeño, ¿verdad? No valoraba. Con un gran sacrificio los padres, yo no sé si a usted le ponían panes con macarrones, panes con margarina, panes con queso para ir a la escuela, tortillas. Y allá uno las traía en el maletín, todos aplastados, va. Porque no le costaba. Hoy que usted ya tiene hijos, los va a malmatar y dice: ¿y por qué no te comiste eso? Les da la manzana y viene la manzana toda negra de regreso, va. Pero hoy que le cuesta, ya lo valora. Antes no, yo ponía los zapatos que me los compraba mis papás y a pegarle al balón y darle, y el bolsón lo ocupaba de meta. Hoy no, yo veo la manera que me duren para no gastar. Lo que le cuesta, ahí anda usted pagando las luces porque la luz está cara. El agua, hoy ya se baña con baños de asiento para no gastar tanto. Ya antes que usted no le costaba: papá, dame para ir a la barbería, y allá iba donde le ponían un guacalito y una máquina solo para quitárselo. Hoy no, hoy ya usted compró máquina para ahorrarse los 3 pesos semanales. ¿Qué quiero decir? Abraham tiene la oportunidad de lo fácil, de lo sencillo. Pero entienda de una vez, hermano, lo fácil y lo sencillo jamás será de bendición. Para que usted valore algo, le tiene que costar.
Por eso hay hermanos que dicen, mire, y ese carro, no, pastor, ese carro aunque sea del 80, pero yo sé lo que me cuesta. Qué bendición, ¿verdad? Segundo, la bendición entonces no debe de ser fácil porque no la vamos a valorar. En segundo lugar, versículos 7 y 8. Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, los hijos de Het, y le habló con ellos diciendo: si tienen voluntad de que yo sepulte a mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpelá que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Segundo característica de la bendición: yo tengo que saber lo que voy a pedir y lo que quiero. Ya de por sí pedir una tierra, esto era imposible, pero ¿y qué pierde Abraham con pedirla? ¿Qué pierde Abraham con interceder con los hititas? Pero después, aquí viene segunda cosa, él no quiere que sea gratis y él dice: esto quiero. Esto me gusta. Mire, ay, perdone la arrogancia, pero a veces es bien difícil cuando la gente dice: es que esto, aunque sea esto, no, es que a mí me gusta lo que yo quiero, y aunque me tarde 1 año, 2 años en tenerlo, pero es que eso quiero, eso me gusta. Aquí Abraham me está diciendo a mí que él pidió específicamente la tierra que era de Efrón, hijo de Zohar. Versículo 10. ¿Y qué dice ahí? Y este Efrón estaba entre los hijos de Het. ¿Y qué le respondió Efrón heteo a Abraham? En presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: 11, segunda trampa: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad, te doy también la cueva que está en ella, y te la voy a dar en presencia de todos los del pueblo. Sepulta tu muerta. ¿Por qué? Los hititas no querían vender la tierra. Y una vez más, Abraham no quiere que sea todo gratis. Ya vio que ya accedieron a hablar con él de una negociación. Pero ¿por qué Abraham no quiso las cosas gratis? Porque no lo hubiera valorado. Aquí le está diciendo el hijo de Zohar: no, hombre, yo te voy, anda a sepultarla, yo te voy a dar ¿dónde? Pregunta: ¿y cuando Efrón, hijo de Zohar, muriese? ¿Podía ir después Abraham a ver la tierra? No, porque como en el libro de Génesis, mientras José estuvo vivo, los israelitas eran recibidos en Egipto. Pero cuando murió José, ¿qué pasó? Comenzó todo Egipto en contra de los hebreos. Por eso aquí Abraham no quiere solamente que le den posada, él quiere tierra. Ya tiene 2. Y aquí ya usted vaya sacando sus conclusiones a lo que Dios le va a hablar. Una bendición no es gratuita. Una bendición, Dios quiere que usted específicamente pida qué es, cómo es. Tercero, 12, otra vez. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo te daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. 14, respondió Efrón a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. En esta tercera oportunidad, lo que quiere Efrón es quitarse de encima a Abraham. Es como cuando usted tiene un vehículo. El vehículo vale $1,000, pero hay alguien que lo está hostigando y dice: véndamelo, véndamelo, véndalo. Usted no lo quiere vender porque tiene una historia, se lo dejó su abuelo, luego su papá, luego usted. Entonces, para quitarse de encima, usted le dice: vaya, deme 10,000 pesos pues. Eso es lo que lo dijo Efrón a Abraham, para que de una sola vez Abraham le dijese: uy, qué caro. Como cuando vamos a regatear al mercado,
¿Y por qué tan caros los chiles, ni a Toña? Solo 3, deme 5. Pobrecita la señora, todo el día soleando y usted todavía regateando. Pues Efrón le dice a Abraham 400 ciclos de plata. Pero Efrón, ¿qué esperaba? Que Abraham desistiese y que le dijese: pues ya no, demasiado cara. Lea conmigo el versículo 16. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Et. ¿Cuánto le dio? 400 ciclos de plata de buena ley. ¿Entre qué dice? O sea, no le dio billetes falsos, pues. No le regateó precio. ¿Por qué? Porque Abraham sabe lo que quería. Esto es el precio que pagó por su primer tierrita, por una cueva, por algo insignificante, dirán algunos. 400 ciclos de plata es escandalosamente caro. Siempre en la Biblia hay un relato en el libro de los Reyes donde el rey llamado Omri compró un terreno para hacer toda una ciudad en 6,000 ciclos de plata. Pero eso era toda una ciudad. Imagínese la comparación. Una cuevita se la están vendiendo a Abraham, ¿en cuánto? En 400. Ese es carísimo. Pero sin embargo, Abraham sabe lo que quiere y Abraham sabe a lo que le apuesta. Quiero leer con ustedes el versículo número 17 que dice: y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpelá al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, todos los árboles que había en la heredad y con todos sus contornos. 18, subraya esa frase. ¿Cómo quedó? Como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Et y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Quiero resumir el sermón para terminar. ¿Qué hacemos con nuestras pérdidas? Tenemos dos opciones: que una pérdida me marque para mal o me marque para bien. Que una pérdida me suma en la depresión, angustia, ansiedad, tristeza, o la pérdida me ayude a ser mejor. Abraham comienza no teniendo nada y después de su pérdida termina teniendo una porción de tierra. Segundo, la bendición de Dios no es gratuita. Esa tendrás que trabajarla, tendrá que costarte. Hay quienes solo vemos la bendición que los hermanos tienen, pero no vemos lo que les ha costado. Podemos ver a los hermanos entrar ahí: mira, ve qué carro nuevo que trae ese hermano, ese droga vende. Y no nos damos cuenta lo que a él le ha costado. La bendición así es, no debe de ser gratuita. Número 2, debe de saber. Así como él dijo: yo quiero esa propiedad. Él sabrá por qué pidió esa propiedad de Efrón, hijo de Zoar. Y tercero, aunque se la dieron cara, dijo: yo lo pago por eso. Así como cuando Jesús vio a todo el mundo, dice Efesios que se puso de acuerdo con el Padre. Pero mira, salvar a toda la humanidad no es fácil. Tendrías que ir a la tierra porque no hay justo en la tierra, ninguno. Y ni la hermanita aquella que se la pica de santa, es peor. No hay justo ni aún uno. Y le dijo Dios a Jesús, el Padre a Jesús: el precio para la salvación de la humanidad es caro. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? No importa, yo lo pago. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Señor, danos la posibilidad de poder reorientar
así como lo hizo Abraham, ese dolor, esa tristeza de una pérdida, que nosotros lo podamos orientar para bien, Señor. Que la pérdida no sirva para complicarnos más, que la pérdida sirva para poder caminar hacia la promesa que tú tienes para nosotros. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios